presenta la charla La historia como corazón de un destino turístico, donde el expositor es el profesor Edelmis Andrade, que es instructor del INADE y es formador de gestión turística sostenible. Le damos las gracias a la Cámara Nacional de Turismo por ser uno de nuestros auspiciadores, al igual que la Autoridad de Turismo de Panamá. Le estamos muy agradecidos por darnos este apoyo y así que le deseamos el mejor conocimiento impartido por el profesor Edelmis en esta tarde y lo aprovechemos. Buenas tardes, Edelmis, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto en saludarles y contento pues de tener esta oportunidad de darles esta charla. Puedes compartir tu pantalla, Edelmis. Un momento, y ahora sí. Ok, como dice aquí en la página, en la primera imagen, la historia... Se está cargando, Edelmis, disculpa, se está cargando. Ok. Todavía no. ¿Le pusiste a compartir? Sí. Ok. Espérate, que aún no se ve la pantalla compartida. Rafa, ¿tú ves la pantalla? Porque no la estoy viendo. Ya nuevamente compartí. ¿Ya? No, la pantalla, Jennifer. No, aún no. ¿Ahora sí? Ahora sí está cargando. Ya terminé de cargar. Ahora. Ahora sí. ¿No les escucho? Sí, ya está cargada. Ya está la primera diapositiva. Ok. Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de darles esta charla en el día de hoy. Lleva por título La historia, el corazón de un destino turístico. Mi intención es compartir con ustedes conocimientos que siento que son básicos para poder crear un destino. Y como ven aquí en la imagen, ustedes están viendo un corazón hecho con puros libros. Todos estos libros son libros de historia de estos 75,000 kilómetros cuadrados que están aquí, que es nuestro hermoso país. Como vemos, aquí tenemos la brújula y algunos implementos que utiliza el guía de turismo. Vamos a iniciar con un pensamiento. Dice, el pasado no solo pasa, sino también nos constituye. Lo que somos hoy en día es gracias a ese pasado, y ese pasado está grabado en libros, que estos libros le conocemos como libros de historia, que es lo que vemos aquí, algunos libros. Y Abraham Lincoln, en su tiempo, él dejó un pensamiento que dice, la capacidad y gusto por la lectura que debe de tener una persona que trabaja turismo, en mi caso, hablando acá en el caso de nosotros, da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otras personas. Usted como colaborador de una empresa turística, si le gusta la lectura, usted va a tener acceso a todos estos conocimientos que ya han sido puestos a disposición de todas las personas. ¿Qué es la historia? Vamos a empezar por ahí porque muchos se han olvidado qué es la historia. Es el relato de los hechos pasados, todos los sucesos que han marcado un lugar y un país. Entonces hay muchas personas que incluso en estos tiempos, cuando yo he hablado con algunos guías que no están certificados, otros sí, pero hay algunos que yo les pregunto, oye, pero ¿y la historia de Panamá? Y ellos dicen, yo soy guía ecológico, yo no necesito de la historia de Panamá. Entonces, ¿por qué necesitamos la historia? Todo la necesitamos, no importa qué tipo de turismo usted practique, usted necesita la historia. El problema está en que a veces le tenemos como un poquito de temor a las fechas. Entonces, en el día de hoy, voy a darle una charla sin incluir fechas, para que ustedes vean de que la historia es necesaria, pero a veces las fechas confunden o trauman a algunas personas y entonces esto impide a que ellos tengan acceso
a estos documentos que son muy importantes para poder organizar un tour. La necesitamos porque da sentido al presente y gracias al pasado entendemos lo que somos hoy en día, lo que tenemos. Entonces, ¿por qué es importante y útil la historia? Porque esto nos permite a nosotros proyectarnos hacia el futuro. En estos momentos, la campaña que tiene la Autoridad del Turismo de Panamá es sal de tu casa y conoce tu país. Entonces, si nosotros queremos conocer nuestro país, nosotros necesitamos también tener una base de qué queremos conocer allá, qué vamos a ver. Entonces, muchas comunidades, muchos distritos, las provincias se están preparando para mover al turista nacional, pero están tomando en cuenta su pasado para llamar la atención, no solamente para cubrir la demanda turística que va a haber en estos tiempos, sino para que quede ya como un legado y que esto mismo se lo podamos dar al turista internacional. Entonces, la historia tiene fuentes históricas, la historia pertenece a las ciencias sociales, y aquí vamos a mencionar algunas, por ejemplo, entre las escritas. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta, porque es lo que te va a ayudar a ti a adquirir la información que tú después vas a poder utilizar para darle fortaleza a tu destino turístico. Por ejemplo, si yo estoy en el distrito de La Chorrera, yo necesito buscar las fuentes escritas. ¿Qué documentos escritos hay del distrito de La Chorrera? Tengo que buscar los documentales. Tengo que ver los rasgos culturales que hay acá, los documentos que se han escrito. También tengo que hablar con las personas, porque tal vez ellos vivieron en algún momento en que se dio algo que impactó al distrito y yo necesito esas pruebas orales. La persona está con vida también. Miren, la arqueología. En nuestro país, lastimosamente, la arqueología está pasando momentos muy difíciles por faltas de fondo, por falta de apoyo del Estado, y estamos necesitando de que esto se le dé mucha importancia, y durante la charla ustedes se van a dar cuenta por qué. La arqueología tiene que ver con todo lo que son entierros indígenas y eh, de ahí de la arqueología salen otras áreas que son muy importantes y las vamos a mencionar más adelante. Y también están las audiovisuales, que estos son las fotografías y los videos. En audiovisuales entran, por ejemplo, las fotografías cuando se inauguró el Canal de Panamá, si hay alguna fotografía de 1905, 1906, y entre los videos, pues tenemos también muchos donde buscar. Lo único que a veces no son accesibles al público, ya que los canales de televisión las tienen, a veces son empresas que tienen esto y no están accesibles al público, entonces es un poco difícil a veces conseguirla. Entonces, siguiendo acá, tenemos lo que son la heráldica, que es la ciencia del blasón, que es la que estudia todo lo que son los escudos. La heráldica tiene que ver con los escudos. Aquí en Panamá tenemos el escudo de nuestra república, pero cada distrito, cada municipio, cada corregimiento tiene un escudo. Entonces hay una ciencia que se dedica a estudiar los escudos. Nosotros utilizamos los escudos, pero como guías de turismo, como empresas, como turoperadores, no sabemos el significado que tienen las imágenes que aparecen dentro de ese escudo. Entonces no le damos la importancia, y de mi punto de vista creo que es algo que por lo menos los artesanos deben de tomar en cuenta, porque si yo me voy para la provincia de Bocas del Toro y yo quiero traerme un recuerdo de Bocas del Toro, una artesanía, pues yo me gustaría traerme una pintura, algo hecho donde esté el escudo, la bandera, o incluso ellos tienen su propio himno, un himno no nacional, sino un himno provincial. Entonces, bueno, por lo menos volviendo a lo que es la heráldica, allí necesitamos que se utilice en la artesanía. La numismática, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es la moneda. Aquí en Panamá, en el tiempo de la colonia, tuvimos una casa de la moneda, y la historia de la moneda de Panamá. Aquí tenemos el Museo de la Moneda, que es del Banco Nacional. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado el museo que está allá en Avenida Cuba? ¿Qué tanto sabemos del origen de nuestra moneda? ¿En qué momento empezamos a tener una moneda propia? ¿Por qué nosotros no tenemos papel moneda, pero sí tenemos la moneda esta hecha de aleaciones de metales? Entonces, también tenemos lo que es la filatelia,
que tiene que ver con las postales, la paleografía. La paleografía tiene que ver con las técnicas para leer documentos o inscripciones antiguos. La diplomática, que es para todos los hechos diplomáticos que se han dado en nuestra república. Ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos un museo abierto al público. Dentro del Palacio Bolívar tenemos dos museos. El Museo del Palacio Bolívar, que es donde está la réplica de la espada que le entregó Hugo Chávez a Panamá, y también tenemos allí guardado los documentos originales del Congreso Anfictiónico que se celebró aquí en el Istmo. Está la epigrafía, que la epigrafía también se dedica a lo que es a todo lo que son las lecturas o dibujos que están en superficies duras. Entonces, la antropología tiene que ver con los huesos que han sido descubiertos, entierros, de qué murieron las personas. A mí me llamó mucho la atención una charla que dieron por Zoom sobre algunos entierros que estaban dentro de la iglesia que está dentro allí de lo que es el área del conjunto monumental de Casco de Panamá Viejo, perdón. La sociología, la relación entre las personas, la economía, cómo era la economía en el tiempo colonial cuando estábamos unidos a, a la Gran Colombia y luego a la Unión, cuando ya se desintegró y quedamos unidos a la Nueva Granada. La geografía, cómo la estamos utilizando para los mapas antiguos, los actuales, y bueno, la política. Entonces ahora, para poder trabajar turismo, nosotros necesitamos saber utilizar esas herramientas, porque el turismo comprende las actividades que va a realizar una persona cuando viaja a lugares distintos de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo a un año con fines de ocio o por negocios. Entonces, el siguiente dato es muy importante. A nivel mundial se están practicando 54 tipos de turismo y en nuestro país, en una encuesta que estuve haciendo, ¿cuáles son los que más se practican en Panamá? Entonces aquí tenemos el turismo de convenciones y reuniones, el turismo de sol y playa, el de compras, naturaleza, el histórico, el de aventura y el ecológico. 7 de 54. Si con 7 tipos de turismo nosotros antes de la pandemia teníamos, un 40-45% de ocupación hotelera, ¿cuánto tuviéramos nosotros en ocupación hotelera si practicáramos por lo menos 14? Tuviéramos un 80% de ocupación quizás. Pero eso estamos hablando de cuánto estaba en el interior. Hay que tomar en cuenta eso, porque esta charla la quiero dar porque necesitamos fortalecer el interior. Siempre estamos basándonos en el estudio de la historia, de los lugares turísticos en la ciudad, de la historia de la ciudad, pero no hablamos del interior. Entonces le hemos quitado ese valor. Y al quitarle valor al interior de la República y a su pasado, le estamos restando eh, el deseo de la juventud para trabajar allí y desarrollar sus ideas allí, y lo obligamos a emigrar a la ciudad, creando competencia para el guía que está acá, para las empresas turísticas de la ciudad. Entonces, ¿qué es un destino turístico? Son áreas protegidas ubicadas en un lugar que es visitado por el turista. Es la formalización, esa es otra, ese es cuando ya nosotros queremos crear un destino, que es donde nos vamos a basar hoy. Es la formalización de aquellos nuevos espacios geofísicos de interés, de aquellos otros que quieren plantearse una reconsideración de su valoración hacia parámetros turísticos. Y esta charla va basada en ese punto, porque necesitamos darle valor a las cosas para poder ser tomados en cuenta. Ahorita mismo hay como una incertidumbre de cuáles van a ser los nuevos lugares que se van a estar ofreciendo a nivel nacional y luego que se pueden ofrecer a nivel internacional, y necesitamos que tengamos una base para eso. Y pienso que si hay algún alcalde, un representante, no sé, o alguna autoridad, sería bueno que tomara algunos datos aquí que le vamos a dar que le van a poder ayudar. Consejos para crear un destino turístico utilizando la historia. Vamos a dar unos consejos, ese es de mi punto de vista. Pienso que esto nos va a ayudar mucho, de falta. Y empezamos. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es, y esto es bueno, no importa en qué país usted viva,
no importa en qué parte del país esté. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es la aparición biológica del lugar donde usted vive. Aquí en este caso, como somos Panamá, lo estoy basando en la República. Y aquí vemos cómo era hace 15 millones de años. Éramos un grupo de islas, algo parecido a Gunayala. Luego, por medio de erupciones volcánicas, esto sigue creciendo, 8 millones atrás. Luego, 4 millones y llegamos a lo que es actualmente. Entonces, al unirse América Central con América del Sur, se empieza a dar un intercambio, de vida, de animales, y estos animales afectaron en cierto modo las plantas, la vida en el lugar. Entonces, digo esto que es importante porque se puede dar el caso en que de estos animales, así como se han encontrado restos óseos dentro de lo que fue la ampliación del canal, así pueden estar en todo el país. Pero usted necesita darle un valor a eso. Si yo tengo una finca agroturística, yo, yo me atrevo a poner este mapa allí porque yo tengo que darle a mi huésped, a mi visitante, una idea de dónde yo vivo. No importa dónde yo esté, es Panamá, es su historia, es su pasado. Entonces, este mapa es muy importante también porque, como hemos hablado, Panamá surge del océano por medio de erupciones volcánicas y entonces aquí tenemos más volcanes a nivel nacional, pero hemos puesto esto que es lo que más ha salido a relucir y son los más importantes, el volcán Barú, la Yeguada, y acá tenemos el Valle de Antón, pero también tenemos algunas estructuras volcánicas que son estas pequeñas que vemos aquí. Este de aquí perdón, la del Valle, y los puntos rojos son domos volcánicos. Cerca de aquí de la ciudad de Panamá tenemos este que está en lo que es el Cerro Cabras, en Arraiján, y bueno, acá también tenemos Cerro Chame y así. Este dato es muy importante porque en estos lugares donde tenemos antiguas estructuras volcánicas o volcanes es donde se está sembrando el café. Es donde se está haciendo las rutas de senderismo. Es donde estamos haciendo observación de aves. Es donde se están haciendo cabañas para disfrute de la naturaleza y del clima. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, a que somos un país que surgió del océano por medio de erupciones y la persona sin saber puede estar sobre un cono volcánico o sobre una estructura y no se ha dado cuenta y el dueño del local, del negocio, de la finca agroturística tampoco lo sabe y eso le está quitando valor a su finca. Esto es importante por el hecho de que se va a encontrar el turista en el camino, en los recorridos, se puede ir encontrando algunas piedras, algunas cosas de origen volcánica que él en un momento, depende de lo que haya estudiado, se va a dar cuenta y usted que es el dueño no lo sabe. Entonces, llegamos a la etapa de descubrimiento con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llega a América en 1492 y aquí vemos, aquí tengo una imagen, pero los relatos dicen que cuando Cristóbal Colón llega, los indígenas le salen a recibir con algunas cosas, algunas frutas, comida, algunos regalitos. Ellos en aquella época Cristóbal Colón no sabía que había llegado a un continente, a un nuevo continente, pero los indígenas que lo recibieron en ese momento tenían una forma de agasajar al huésped tan especial que él se sintió bien. Imagínense cómo se le agasajó a ellos, cómo se le da la bienvenida. Yo he estado en el aeropuerto Tucumán y a veces he visto algunas personas que van a buscar turistas y no llevan un mapa en su mano. No le llevan nada. Esa es la puerta de entrada, ya no es por mar. Bueno, se da por mar por el área de los puertos cruceros y por Paso Canoas, el área de acá de Guavito, en Bocas del Toro. Pero cuando vamos a recibir un huésped, ¿por qué no estamos llevándole algo para darle la bienvenida? Aparte de decirle bienvenido, hay que presentar algo. Los indígenas ya practicaban eso. Entonces nosotros lo hemos olvidado. Entonces cuando los españoles llegan a América, ya los indígenas tenían algo estructurado, ya tenían una división, se puede decir, política, algo parecido, donde eran tribus, grupos que estaban gobernando el istmo de Panamá. Aquí vemos
mapa de diferentes entidades territoriales que estaban, y en antes yo le hacía mención a la importancia de la arqueología, porque todos estos grupos, cuando ellos llegaban a tener alguna pérdida de uno de sus miembros, eran enterrados con sus pertenencias. Y ¿qué tanto valor le estamos dando nosotros? Nosotros que somos guías y que hemos estado en el campo, a veces llegamos a lugares donde la persona, por buscar las piezas de oro, rompe las piezas de cerámica. Y yo le he preguntado a las personas que están allí en la finca, o por qué se dio ese caso. Ellos me dicen, no, lo que pasa es que andaban buscando oro y eso no vale nada. Entonces, el desconocimiento de lo que es la arqueología está haciendo que muchos panameños en la actualidad estén cometiendo errores en todos aquellos lugares donde se dieron entierros, y eso le quita valor a la comunidad porque se está perdiendo una muestra de sus orígenes, de su pasado. Esas piezas las podemos utilizar a futuro para un museo rural. Habría que hablar con la Asociación de Arqueólogos de Panamá para ver si por medio del Instituto Nacional de Cultura se le apoya a las comunidades de que, bueno, la pieza se extrae, se lleva al laboratorio, se hacen todos los estudios y que regresen a su comunidad para crear museos rurales, para poder darle ese potencial al interior de la República. Entonces, con ellos llegan entonces los conquistadores. Aquí tenemos a Vasco Núñez Balboa, descubre el Mar del Sur, pero también llega con ellos las enfermedades y la esclavitud, que fue una de las que más afectó a nuestros grupos indígenas, llevándolos casi a la extinción. Esta imagen que está aquí, la he colocado con la intención de que ustedes tengan una idea. Miren, algunos ya conocen esto, pero estamos haciendo también como un recorderi. Cuando se da el descubrimiento de América, los reyes en aquella época era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos dos se habían unido para conquistar esto que está aquí, Granada, que había sido dominada por los musulmanes por muchos años. Entonces, por cientos de años. Entonces, este señor que está aquí, Pedrarias Dávila, participó en la toma de Granada. Al darse la toma de Granada y al darse el descubrimiento al mismo tiempo casi de América, la reina o los reyes de España, en ese entonces de Castilla y Aragón, envían a Pedrarias para que sea el encargado de fundar ciudades en esas nuevas tierras descubiertas, porque a ellos les gustó el modelo del cual los musulmanes habían hecho de la ciudad de Granada. Entonces lo envían a él acá. Entonces, cuando él llega a América, se empieza a dar lo que es la etapa, disculpen, aquí no sale la otra imagen, se empieza a dar lo que es la colonización, lo que es la conquista y colonización, disculpen, se empieza a dar. Y bueno, él llega y aquí he puesto la imagen de Natá. Como decía, ya bueno, Panamá Viejo lo hemos usado mucho y hay que darle fortaleza al interior de la República. Entonces, él trae la orden de crear ciudades bajo el estilo cuadro de ajedrez, y ahí vemos la plaza, vemos cómo está cuadriculada la ciudad. Aquí vemos un mapa antiguo y se le empieza entonces a dar nombre a las primeras calles, la calle de Santiago, la calle Pública, la calle del Consejo, pero en honor a aquellos indios, aquellos caciques que le dieron la batalla, en honor a ellos, entonces se le manda a colocar algunos nombres a las calles, como Racá, Escoria, París, Queguá. Lastimosamente, cuando nosotros visitamos Natá, siempre nos basamos solamente en la iglesia. No le damos importancia a las calles de Natá de los Caballeros. Y en 2 años se va a estar celebrando la fundación de esta ciudad. Y sí me gustaría saber o tener una idea de qué está preparando el alcalde de este distrito, de esta ciudad, porque van a celebrar sus 500 años de fundación, y sería bueno también que las personas que visiten esa ciudad hagan un viaje a la historia. En aquella época, eran los nombres de las calles, pero sería bueno como hacer un viaje al pasado, porque Natá, aparte de que fue una ciudad planificada, era el granero del país. De aquí se sacaba todo el maíz, se sacaba todo lo que eran lo que era el ganado, la carne, y se enviaba para la ciudad de Panamá,
y de ahí, respectivamente, hacia Europa. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta porque en aquella época los indígenas no conocían el hierro, solamente conocían la madera. Entonces, los españoles empezaron a traer algunas herramientas para la agricultura y estas herramientas eran extrañas para ellos y empezaron a llegar a esta zona. Empezaron a llegar a esta zona y fueron utilizadas y los sacerdotes le empiezan a dar a ellos algunas clases de lo que era la agricultura. Cuando nosotros escuchamos hablar de la agricultura, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar cómo era la agricultura en aquella época? Vemos algunos dibujos, pero ¿dónde podemos encontrar algunos relatos de cómo era la agricultura colonial? Porque esa agricultura aún permanece. Los sistemas de aquella época se mantienen y algunas semillas que fueron introducidas al país están aquí hoy en día y nosotros como guía, como experto en turismo, a veces estamos en el campo y no sabemos que fueron semillas que fueron traídas de afuera. Nosotros creemos que son totalmente desconocidas del visitante y creemos a veces de que ellos desconocen su existencia y de que la semilla viene especialmente de países europeos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Aquí también tenemos lo que es la bandera de Natá de los Caballeros, tenemos el escudo y bueno, un pequeño letrero que es una joya colonial. Pero esta bandera, nosotros no la vemos en un mercado artesanal en Nata de los Caballeros. No vemos el escudo. ¿Por qué? Si es parte de la historia de la ciudad. No lo vemos en las artesanías, no lo vemos en suéter. Entonces, también tenemos que tener en cuenta algo con nuestros artesanos. No, no es que les quiera estar y que no, tirándole piedra, no, no, al contrario. Esto es para que ustedes tengan otras formas de generar ingresos. Pero hay que tener en cuenta algo, el turista cuando viene, si viene de Europa, por ejemplo, o no importa de qué otro país venga, si viene por avión, a ellos les pesan la bolsa antes de irse. Entonces la artesanía tiene que ser una artesanía que no pese mucho, que no ocupe tanto espacio, pero que tenga un valor para el que visite, para que él se acuerde, ah, yo estuve allí. Entonces estos escudos y estas banderas las podemos hacer en magnético para que ellos se lo lleven. El conocimiento les va a ayudar mucho. Pedrarias Dávila estuvo allí, fundó la ciudad y cuando vamos allá no vemos una imagen de él. Algunas personas me dicen, no, lo que pasa es que como los Oye, ¿qué españoles se pasa? portaron mal, ¿aló? ¿Eh? Entonces, como algunos piensan que los españoles, bueno, se portaron mal con los indios y todo lo demás, ese resentimiento ha hecho que como que olvidemos lo que pasó desde el descubrimiento hasta 1821, que fue la independencia. Entonces, hemos como dejado eso en el olvido, ya no lo queremos recordar, pero hay muchas cosas que influyen y que practicamos actualmente y que se lo debemos a ellos. Y entre eso también tenemos el idioma. En aquella época, como ellos habían acabado casi con todos los grupos indígenas, necesitaban también mano de obra y empezaron a traerse a los negros de África. Miren, hay que tener en cuenta algo. Cuando Cristóbal Colón descubre América en el primer viaje y él regresa a España, se daba la bula papal. La bula papal fue como una autorización, un permiso especial que tenía eh, España y Portugal para dividirse el mundo en dos. Esto se le llamó el Tratado de Tordesillas. Entonces, esto hizo que los otros países de Europa de la época, como los franceses, el rey de Francia dijo en aquella época, yo quiero ver, le mandó una nota, una carta al papa de la época, donde, donde le decía, yo quiero ver el testamento donde nuestro padre Abraham le dejaba la tierra a estas dos naciones, España y Portugal, y no me dejaba a mí un pedazo o me dejó a mí sin herencia. Entonces ese resentimiento lo tuvo Francia, lo tuvo Inglaterra, lo tuvieron los holandeses
y por eso se empezó después a dar la piratería, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, los esclavos, ¿cómo empiezan a llegar los esclavos aquí? Como había un convenio entre Portugal y España, Portugal era el que dominaba en aquella época África, tenía muchas colonias, entonces el mercado negrero empezó por ahí. Empezaron a comprarle los negros a los portugueses y los portugueses los sacaban de diferentes tribus que habían allá en África. Por eso, un estudio que hizo nuestra antropóloga Reina Torres de Araúz hace mención de que los negros que llegaron aquí venían de diferentes tribus, a eso se le llamaba casta, y algunos traían como apellido el puerto de donde salían. Por ejemplo, José Mina. Eh, Había uno que le decían que era un rey, el rey Bayano. ¿Por qué era el rey Bayano? ¿Por qué se le consideraba un rey? Acá se le consideró un rey, no, él era un rey capturado en África y fue traído acá. Entonces había gente que lo seguía porque ya tenía el dote de ser rey. Entonces, esos datitos curiosos, nosotros a veces acá no se nos dan en la escuela, en los colegios. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Aparte de que estaban los españoles, trajeron los negros para trabajar en las minas, también para trabajar en lo que era la agricultura, ellos también empezaron a traer las especies. Antes del descubrimiento, lo que generaba dinero en la época, y por lo cual Cristóbal Colón hizo el viaje, su primer viaje, fue en busca de la ruta, una ruta para dedicar para lo que era la venta de las especias, para comprar, perdón. Y él pensó que había llegado a las Indias, pero ya los españoles al darse cuenta que, oye, hemos llegado a unas nuevas tierras, vamos a tratar de qué, de sembrar allá. Entonces, así fue que fueron trayendo algunas especies que hoy en día utilizamos en nuestra gastronomía. Y esto es importante para crear un destino porque si tú tienes un restaurante o tú tienes un hotel y estás ofreciendo platos típicos de Panamá, tú necesitas saber qué le estás dando al cliente y cuál es su origen. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que el jengibre es de aquí, de Panamá. Actualmente sí, pero en aquella época ellos lo trajeron de, de allá de Europa y trajeron otras plantas como, y árboles, incluso como la cañefístula, trajeron el árbol de membrillo, trajeron el árbol se llama de cañamo. El árbol de cañamo era utilizado para hacer jarcia, la jarcia es como un tipo de eh, es como un tipo eh, se hacen como sogas para utilizarlo en los barcos y hacer velas. Eso fue traído allá y esos árboles fueron sembrados acá, porque el tiempo en que duraba un barco de Europa a América era mucho y las tormentas y los barcos tenían muchos daños y ellos necesitaban tener acá también la materia prima para producirla y eso lo iban a hacer eran los esclavos. Entonces, había que tener eso en cuenta. Trajeron el azafrán, la pimienta, la canela, el clavo de olor, el romero, la mostaza. Es más, hay un registro que dice que la mostaza aquí se regó que ellos estaban tan contentos de que no tenían que sembrarla porque eso empezó a crecer ya natural. También con ellos llegaron los plátanos y nosotros acá a veces nos sentimos muy orgullosos cuando le decimos al turista, ¿no? Nosotros le vamos a ofrecer un plato de Panamá, un plato tradicional que son los patacones, pero eh, ese plátano que estamos haciendo allí en la preparación, ¿qué tanto sabemos de dónde viene? ¿Es de Panamá? Actualmente sí, pero fue traído, fue introducido por los españoles en aquella época. Y aquí tenemos un registro, dice, hanse traído de África a estas Indias 2 especies de plátano que son los comunes y los llamados de Guinea. Los primeros trajo a la isla de la Española. El año de 1516, el padre Fray Tomás de Berlanga, de la Orden de Predicadores, que después fue obispo de Panamá, y trujoles de la isla Gran Canarias, que es adyacente a la costa de África, los cuales no son tampoco propios de aquella tierra, sino del oriente, donde hay en abundancia de 3 a 4 castas. Y de la española se fueron extendiendo muy en breve por toda la América. ¿Y quién fue el que escribió eso? Ustedes lo pueden buscar en Google también y van a encontrar muchos escritos de él, del padre Cobo, 1653. Y aquí está
el nombre, ustedes lo pueden buscar, les va a aparecer. Y eso es para que ustedes también tengan más material a mano, bajo la manga, para poder trabajar. De igual manera llegó el azúcar, dice. En su naturalización por Centroamérica, la caña de azúcar llegó también a Nicaragua y Panamá. Y ahí está el registro. Y cerca de la ciudad de Granada, o sea, en Nicaragua, tiene un ingenio de azúcar, sino que viene del Perú, con otros regalos de vino, aceituna, patas y otros dulces. Hay también alrededor de Panamá algunos ingenios de azúcar y en esta forma corren las 12 leguas hacia Panamá, hasta Panamá, perdón. Este fue un escrito que fue escrito por este señor. Y aquí hay otra parte donde también hace mención. Esta es como la referencia para que ustedes puedan buscar. O sea, ellos empezaron a analizar. Hemos descubierto unas nuevas tierras, vamos a empezar a colonizar, necesitamos alimento. Y también necesitaban empezar a hacer pruebas de agricultura. Hoy en día aquí en Panamá tenemos un ingenio azucarero en Chiriquí, tenemos un ingenio azucarero en Agua Dulce, que incluso la bandera representa 3 cosas. Tiene 3 estrellas blancas. Una representa la sal, el azúcar y la leche, que son los 3 principales rubros que produce esta ciudad. Y también lo tenemos en el área de Azuero. También tenemos ingenio azucarero, pero ¿qué tanto sabemos en qué momento llegó el azúcar a América? ¿Quiénes fueron los que la trajeron? Y entonces con ellos fueron llegando también algunas máquinas de Europa. Y los molinos de sangre, porque yo andaba buscando, miren, yo soy profesor, pero a veces yo también doy asesoramiento a fincas agroturísticas. Entonces, a veces cuando yo visitaba la finca, yo le decía al señor, ¿y eso qué tiene aquí? Ah, ese es un trapiche. Y yo, ok. Y el trapiche es para moler caña y sacar jugo de caña. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, también se hace la panela, que no sé qué. Ok. Pero ¿me puede decir algún dato histórico del trapiche? Entonces no me sabía decir. Así que empecé a hacer una investigación de lo que era el trapiche. Y cuando llegaron los españoles aquí a América, el trapiche no se mencionaba como trapiche, sino se utilizaba como molinos de sangre, y se utilizaba como la palabra molino de sangre porque para poder darle vuelta, pues eran utilizados animales o seres humanos. Los seres humanos lo hacían, pero era cuando estaban bajo la esclavitud, los negros. Pero se utilizaban los animales. Y el molino de sangre, aquí vemos un tipo de molino de sangre, vemos aquí el burro que está dando vuelta. Este sistema de engranaje le llamaban el sistema de engranaje de reloj. Como ustedes ven aquí, hay una rueda que le da esta gira, y aquí hay 2 piedras que era lo que molía el trigo. Ahí vemos al señor sacando el trigo y empacándolo. Entonces, este mismo sistema se implementó para lo que es moler la caña de azúcar. Aquí vemos un molino de sangre, ya un poco más grande. Aquí vemos que hay una vaca. Acá vemos otra. Miren, hay un dato curioso sobre la vaca. Los españoles, cuando venían para América, ellos querían traer vacas, pero se les hacía difícil porque los barcos no eran tan grandes, la tripulación era mucha, más los que venían a participar de la conquista. No había incluso a veces donde dormir, espacio en la parte de arriba, en la cubierta. Y en la parte de abajo había que traer vacas. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Traían las vacas, se dejaron guiar por el ejemplo de Noé. Las vacas pequeñas que consumían menos alimento, menos espacio, menos orina y menos excreta dentro del barco, del navío. Entonces, se las trajeron, pero habían algunas que morían en el camino, y estas, cuando llegaban a morir, pues se consumían, y la que no, ya que ya estaba avanzada en putrefacción, se tiraba al mar. Pero hubieron otras que cuando se enfermaban eran abandonadas en las islas del Caribe, que estas luego le sirvieron a los piratas de alimento. Entonces, en esta foto que vemos acá, vemos aquí una señora. Estamos hablando del azúcar todavía. Sé que la charla no es del azúcar, pero es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Aquí vemos a la gente cortando la caña, pero acá vemos otro tipo de molino de sangre. Ahí sí vemos los esclavos, vemos las 2 personas que le están dando vuelta. Esta rueda tiene aquí un mástil que lo hace permanecer en el centro, y ellos, al darle vuelta, pues iban quebrando la caña. O sea, la caña era cortada en trozos, se tiraba allí, y la misma piedra la iba desbaratando y le iba sacando el jugo. Entonces aquí también se utilizó, aquí en América, en Panamá, se utilizó el tipo de
Un molino hidráulico para la extracción de jugo de caña, que era utilizado por agua. Este fue el ejemplo anterior, para que tengan una idea de cómo cambiaba. Cuando no había agua, porque a veces los ríos estaban muy lejos donde estaba el ingenio, entonces se utilizaba era una persona para hacer girar esta rosca. Pero cuando había un río cerca, se utilizaba el río que hacía girar una rueda, y este sistema de reloj pues hacía que esto despedazara los trozos de la caña de azúcar y poder sacar el jugo. Entonces aquí vemos el otro tipo de molino hidráulico, pero aquí donde no había un río cerca se le adaptó fue entonces un pedazo de palo y la persona le tenía que dar vuelta, y esto es lo que le llamamos entonces nosotros el trapiche rompepecho. Y acá vemos el otro tipo de molino, pero este es utilizado en Chile, en Argentina, donde se produce el vino, que todavía se sigue utilizando para la extracción del jugo en forma artesanal. ¿De dónde yo he sacado esta información? Los libros que fueron utilizados en América. Bueno, ahí tenemos. Está escrito en inglés. Son los 21 libros de lo que son las máquinas y las ideas que ellos tenían en aquella época. Y esos libros, pues del ingenio, los 21 libros de ingenio y de máquinas, que fueron traídos de España, de Europa, fueron traídos a América para poder hacer que la vida fuera un poco más llevadera, más fácil, porque aparte de que tenían muchos problemas con las enfermedades, con cruzar el océano, tenían también que enfrentarse a los indios, las autoridades en la época y todo lo demás, entonces era muy tedioso y había que hacer la vida un poco más fácil. Entonces les he querido compartir estos libros para que ustedes lo puedan buscar en internet en un momento. Están en español también y ustedes pueden encontrar todo lo que ellos trajeron de allá. Pero no todo está en Panamá. O sea, aquí hubieron algunas cosas que se quedaron. Recuerden, Panamá era la parte más angosta y aquí pasaba para el Perú. Entonces muchas se quedaron fue en Perú porque eso va de acuerdo al tipo de semillas que se adaptaron. Porque ellos iban probando las semillas. Miren, hay un dato curioso. En 1508, en Europa hubo una plaga de langosta que acabó con todo lo que fue la producción del trigo. Entonces los españoles que estaban allá en, en España, ellos no querían que el poco trigo que ellos tenían fuera enviado a América. Entonces lo que se trajo fue semilla y se estaba buscando forma de dónde sembrar para que los españoles que estuvieran de este lado del océano tuvieran que comer. Y lo mismo pasó con los esclavos. Los esclavos, los españoles empezaron a analizar que los esclavos no se iban a adaptar tan fácil a la comida que tenían los indígenas, que era el maíz. Entonces, tuvieron que traer semillas de allá. Entre eso está el ñame. El ñame no es de aquí de América, no es de Panamá. Sin embargo, tú se lo presentas en un sancocho a un turista. Entonces, son datos que tenemos que tener en cuenta porque al momento de nosotros crear un destino y tú vas a presentar un plato gastronómico, debes de conocer un poquito de eso, debes de conocer cómo llegó, si le estás dando un vaso de, de jugo de caña con limón al turista. Debes de saber un poquito de qué tipo de plantas y árboles fueron traídos de Europa si estás dentro de un bosque. Esas plantas también tenían un uso medicinal. Y tanto para los españoles había un tipo de medicina tradicional y había otra que era de los indígenas y habían otras plantas que fueron traídas por los negros, por los esclavos. Entonces, porque ellos la necesitaban para curar era confiable para ellos. Entonces, todo eso se empezó a dar aquí. Eh, eh, en ese libro los 21 libros, también se hace mención de obras de ingeniería. Por ejemplo, en Europa hubo una guerra, fue parecido como una guerra mundial de la época, por allá por los años 1760, más o menos, se dio la guerra en Europa, y al darse esa guerra, España quedó entre los países perdedores. Al España quedar entre los países perdedores, España pierde el poderío naval que tenía en todo lo que era en las islas del Caribe. Todo lo que era las islas, incluyendo
una parte de lo que era Cuba, una parte de República Dominicana, va perdiendo poderío, y ahí es donde entran los holandeses y entran los ingleses, y es donde una de las sanciones que tenía España, bueno, era permitir que se diera el intercambio mercantil también con esos países que habían estado fuera desde el Tratado de Tordesillas, que ese era el celo que llevó a la piratería. Entonces, España se puso a analizar: he perdido la guerra, he perdido muchos buques, he perdido muchas tropas, muchos soldados. Yo necesito que América sea fuerte, los países de América, los virreinatos de la época, y entonces decide crear una fuerza naval en el Océano Pacífico, que es algo que acá tampoco no se da. Yo no entiendo por qué, siendo nuestro país tan rico en historia, nosotros no hemos creado museos, un museo naval. Tenemos dos océanos. Si tuviéramos, como en el caso de Bolivia o Suiza, que no tiene salida al mar, bueno, está bien. Pero tenemos dos océanos, tenemos kilómetros de costas, hemos tenido un movimiento mercantil muy grande desde el descubrimiento, pero no tenemos un museo naval. Y aquí en Panamá se hicieron buques tipo naos, que naos es un tipo de buque mucho más pequeños que las calaveras. Es más, estaba leyendo un libro sobre la historia de la Universidad Santa María la Antigua, por qué decidieron poner el nombre Santa María la Antigua. Entonces, un resumen decía que es que volviendo un poquito para atrás, cuando los reyes de España vencen a los musulmanes, dentro de un templo había un lienzo de la Virgen María. Entonces, ese lienzo había estado allí por cientos de años. Entonces, por eso entre los barcos que venían, que usó Cristóbal Colón, estaba la Niña, la Pinta y la Santa María, porque en honor a esa imagen que se había descubierto dentro de ese templo en la ciudad de Granada. Entonces, ese barco era un tipo naos, no era carabela. O sea que cuando vino Cristóbal Colón utilizó dos carabelas y un barco tipo naos. Y después que España pierde esta guerra, por los años de 1760, España decide construir una fuerza naval en el Pacífico. Y nuestro país fue parte de eso. Por ejemplo, en Remedios, en Chiriquí, se dedicaban a la construcción de buques. Los negros esclavos eran utilizados para eso. Se trajeron maestros. Por eso el árbol que antes les hacía mención, que es el cáñamo, se empezó a sembrar aquí, pero como no se pudo producir en grandes cantidades, entonces este árbol se empezó a producir más fue en lo que es el área de hoy en día de Chile, parte de lo que es Perú también. Allá fue donde se empezó a producir, pero acá se empezaron a sacar madera para construir barcos de los árboles María, otro tipo de árboles que tenemos, cedro. El guayacán fue traído de afuera también. Entonces, el hierro, para poder hacer esos barcos, porque era muy difícil traer el hierro porque era pesado, y traerlo de Europa era muy difícil. Entonces hubo un momento en que se trajo fue de las minas que tenían acá en Honduras. Y en el día de ayer, en una charla que estaban dando de artesanía, estaban hablando de que Panamá no tenía telar. Y es cierto, se trajo la planta de algodón, el algodón se sembraba en una parte de la península de Azueros, también a nivel nacional, pero en la península de Azueros se sacaba mucho algodón, y este algodón se enviaba a Nicaragua. Había un camino que unía Nicaragua, Costa Rica y Panamá, eso le llamaban el camino de mulas, y entonces esto se llevaba hasta allá, y allá hacían lo que eran los cabos, las cuerdas, las velas de los barcos, de este tipo de barcos naos que se hacían. Habían otro tipo de barcos también, y en lo que es Montijo, en Veraguas, en Azuero, había uno, y bueno, hoy en día tenemos una isla que se llama Naos en el Causeway, pues por eso, porque ahí había un astillero. Entonces, esta historia es bueno tomarla en cuenta, porque si yo voy a hablar de mi país y yo no la conozco, yo no tengo tampoco que ofrecerle al turista. Por ejemplo, vamos a ver los tipos de barcos que se hicieron aquí en Panamá y que fueron utilizados para lo que fue el comercio en el Océano Pacífico. Nosotros no tenemos un cuadro, no tenemos pintura,
no tenemos un documento. Todos los documentos están en otros países porque nosotros nos olvidamos de esa parte de nuestro pasado. Y otras personas vinieron, vieron que eso estaba allí, otros lo sacaron de circulación. En el tiempo que estuvimos unidos a Colombia, hubieron muchas cosas que sucedieron, que muchos libros desaparecieron, pero hoy en día necesitamos reunir esa información para poder darle valor a un puerto pesquero. Tenemos estudiantes de marino que no sé si conozcan esto sobre los barcos que se hicieron acá. Tenemos el camino de mulas que venía de Nicaragua. Muchos desconocen que esto pasaba. Eh, y no se habla ni se manifiesta en souvenirs, en artesanías, no se manifiesta. Yo no encuentro un suéter que me hable sobre los barcos, no encuentro un suéter. Imagínense, nosotros acá, por ser Panamá un país de origen volcánico, fuimos el país también que tenía mucho oro. Fue una de las grandes bendiciones. Y no tenemos un museo de oro. ¿Cuántos de ustedes han visto oro panameño? Ahora en Darién se descubrió petróleo hace un par de años. En investigaciones anteriores ya se había hablado de que había, pero ¿cuántos de ustedes han tocado oro panameño? Perdón, petróleo panameño. Entonces, estos datos nos van a servir a nosotros para darle valor a una comunidad que está cerca a estos lugares. Las minas, ¿dónde estaban las minas? Hay lugares que yo he ido y me dicen los campesinos, no, ahí lo que hay es una cueva, y cuando yo voy a ver los rastros que hay en la zona, no soy un especialista, yo soy un profesor de turismo, pero soy muy observador y me gusta indagar. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo los españoles se daban cuenta que en ese cerro había oro? Entonces hacían la excavación, sacaban el oro y pasaron los años y hoy en día nosotros decimos esa es una cueva. Entonces hay que tomar en cuenta esos datos porque hay comunidades que tienen estas cuevas, estas minas, pero son confundidas por cuevas y la persona no le da valor porque a veces no son muy profundas. Hay otras que se dieron derrumbes y se perdieron. Pero siento que nos hace falta esa identidad para que la juventud hoy en día valore lo que tienen o lo que nos han dejado nuestros abuelos. Aquí les dejo libros escritos que tienen que ver con todo lo que pasó en América, y especialmente también en Panamá. Está el libro de obras de agricultura del cardenal Cisnero, está las obras hidráulicas en América colonial. Hidráulica viene de hidro, de agua. Volviendo al tema de la agricultura, ¿cómo era el sistema de riego? En los 21 libros de ingenio y máquinas, hay un dibujo donde muestra cómo subir el agua sobre el nivel del río. Y los españoles, ¿cómo hicieron en aquí? Si nosotros ahora nos cuesta, con la tubería de PVC, nos cuesta a veces regar en temporada de verano. Entonces, claro, en aquella época la naturaleza estaba un poco más fuerte que ahora, pero aún así nuestros indígenas fueron los que trabajaron ese tipo de agricultura, fueron los que tuvieron que hacer el sistema de irrigación, de cómo guardar agua para el tiempo de verano. Todo eso está allí en ese libro de obras hidráulicas en América colonial, que incluso en Casco Antiguo han encontrado algunos vestigios de lo que había bajo el suelo de algunas viviendas. Está aquí la ingeniería española en ultramar, ahí tiene que ver con los barcos, cómo sacaban hierro, los archivos de India, y este libro que escribió Ricardo Miró, La vida intelectual de la colonia española. Los españoles, cuando llegaron los primeros grupos que llegaron acá, ellos venían muy bien preparados, otros no, pero otros fueron perdiendo aquellos conocimientos que habían adquirido en España. Y entonces había una lista de libros que habían... voy a tocar un temita aquí. En el tiempo en que la reina Isabel y Fernando de Aragón le ganan a los musulmanes la guerra en Granada, ellos crearon una lista de libros que eran prohibidos traer a América. Y había una lista de libros que sí se podían traer. Entonces, cada vez que iba a salir un barco de España hacia el nuevo continente, había que reportar la carga.
Entonces ellos empezaron a hacer un descarte de libros que no se podían traer y otros que sí, porque ellos lo que no querían era que entraran a América otros grupos religiosos que trajeran una idea contraria a la fe católica, que era la fe de los reyes católicos. Ellos decían que para poder tener un Reino Unido, pues tenían que tener una sola religión, entonces por eso hicieron esa lista. Entonces, ¿cómo era la vida intelectual? Bueno, era una vida donde los libros eran restringidos, eran seleccionados. La Biblia solo la podían leer los sacerdotes en esa época. Algunos judíos llegaron acá, ellos tenían prohibido venir como judíos. La única forma de que ellos pudieran llegar a América era negando su fe y bautizándose. Entonces, ellos se bautizaban, pero a la final, pues ellos seguían manteniendo sus costumbres y lo hicieron a escondida de los españoles. Aquí les he puesto esta lista de algunos libros que dan datos muy importantes sobre la vida de América. José Acosta, por ejemplo, escribió un libro. ¿En qué año fue publicado? En 1590. Ese libro habla sobre historia natural. A todo el que le gusta la naturaleza de Panamá, este libro le debe llamar mucho la atención. Lo puede buscar en internet. Ahí están. Este libro habla sobre los animales, sobre las plantas. No crean que todos venían a buscar oro. Sí habían algunos que en el poco tiempo que estuvieron se dedicaron a hacer algunas investigaciones, no solo en Panamá, sino en diferentes partes del continente. Entonces aquí les he puesto algunas, pero hay muchos más libros. Está el sumario de la natural y general historia de las Indias, eh, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, historia general de las Indias, apologética historia por Bartolomé de las Casas. Aquí vemos que hay algunos, por ejemplo, este libro que es de Francisco López de Gomara, Historia General de las Indias, la conquista de México. Por ejemplo, este libro habla sobre la conquista de México, pero ¿por qué lo puse aquí como referencia? Porque habían personas que lo que hacían era, estaban en Europa, no se atrevían a venir, no podían venir acá a América, y entonces ellos se acercaban a los barcos para que cuando los marineros bajaran del barco, le contaran sus experiencias y basado en eso escribieron un libro. Entonces, por eso parece que nunca. Esto se los he puesto para que les sirva a ustedes de referencia, para ustedes buscar un poquito más de qué es, cómo era América en aquella época. El turista hoy en día anda buscando eh, experiencias. Si le vamos a dar una experiencia natural, vamos a darle la mejor de las experiencias. Tenemos que ser más competitivos que antes. Cuando estemos en el bosque, decirle, bueno, esta planta que está aquí es una planta medicinal, pero no es, nos encontramos una mata de jengibre, por ejemplo, pero se llama jengibre, pero no es originaria de América, fue traída por los españoles y es utilizada para medicina. Y así vamos haciéndole una pequeña descripción, pero dándole eh, un toque histórico. Eso le va a permitir a la persona llevarse ese conocimiento, esa experiencia de que no estuvo con un guía más, sino estuvo con el mejor y que incluso tenía ciertas cartas bajo la manga que le permitieron conocer nuestro país. Vamos a ver otra de las cosas que se dieron aquí. Dice, la iglesia. Con la llegada del cristianismo y los diferentes órdenes religiosos llegaron también costumbres y tradiciones que existen hoy en día. Además, la arquitectura, pintura y demás que tienen un gran valor. Les he puesto aquí como referencia este libro de Diego Barros Arana. Este libro se escribió en Chile, pero habla sobre una ley que existía en Europa y que fue aplicada en Panamá. Cuando usted entra a las iglesias del casco antiguo, usted se va a encontrar algunas lápidas dentro de la iglesia. Pero ¿por qué existen esas lápidas? Nosotros decimos, no, lo que pasa es que esas lápidas están allí porque era la gente rica de la época. Pero este libro narra cuál fue la ley que se aplicó en América. Y esa ley decía que la iglesia había que dividirla en 4 partes y mientras más cerca iba a estar del altar, más tenías que pagar. Pero las lápidas que están a ambos lados de la iglesia sobre las paredes, eran personajes que tenían un documento real para estar en América y habían muerto, entonces se le daba como la prioridad de que estuvieran en las paredes.
Y esa ley también decía de que si una persona llegara a morir, no podía estar enterrada una encima de la otra sin importar la jerarquía. Entonces, el que no tenía plata en el momento para pagar, pues podía ser enterrado en la parte de afuera. Por eso, cuando en Panamá Viejo, cuando estaba viendo la charla que dieron hace 3 meses, me llamó mucho la atención cuando descubrieron esos huesos dentro de lo que era la iglesia de Panamá Viejo. Incluso dieron las enfermedades por las cuales la persona había muerto y la dentadura, si tenían caries y todo lo demás. Eso me llamó mucho la atención, me gustó esa parte de la antropología. Entonces, así como se dio en Panamá Viejo y se dio en Casco Antiguo, así están las iglesias coloniales que están están dentro de nuestras provincias en el interior, en la Villa de los Santos, en Nata de los Caballeros. Y la ley que dictó el rey en aquella época también decía que si la persona vivía muy lejos del pueblo o de la iglesia y llegaba a morir, para que no fuera tan costoso, porque había que traer a la persona hasta la iglesia, se podía enterrar en un lugar allá, en el campo, que haya sido destinado como un campo santo. De ahí nacen los cementerios nuestros actuales. Llega un momento en que estos entierros dentro de las iglesias se fueron volviendo tan comunes, habían tantos muertos dentro de la iglesia, que la persona el sacerdote cuando iba a dar la misa a las 6 de la mañana tenía que abrir las puertas de la iglesia para que saliera aquel olor. Y antes de que empezara, o cuando iba a empezar la misa, la persona, uno de ellos iba con un saumerio, con hierbas aromáticas, para despejar un poco, para que las personas no tuvieran problemas dentro de la iglesia. Esto es importante también tomarlo en cuenta porque es parte de la vida cristiana. Hay personas que son evangélicas y viajan a conocer nuestro país y no les gusta este tipo de temas, pero hay otros que les llama mucho la atención. El turismo religioso en Panamá es ¿cómo le digo? Necesita mucho. Miren, al principio yo les hablé de que hay 54 tipos de turismo y nada más estamos explotando 7. Los otros no. El turismo religioso en Panamá, por ejemplo, en la iglesia de Nata de los Caballeros, ahí deben de haber por lo menos unos 3 guías, pero esos 3 guías no van a estar ahí si no llevamos turistas. Pero esos guías necesitan también capacitarse en historia colonial, historia de la iglesia, qué órdenes llegaron, cuál era el motivo por el cual estaban aquí. Aquí siempre se habla de la orden religiosa San Juan de Dios, que eran los encargados de hacer los hospitales. ¿En qué momento dejaron de ser hospitales? Bueno, cuando nos unimos a Colombia y cuando ya se desintegró el plan de Simón Bolívar, estas iglesias, estos hospitales pasan, cuando estábamos bajo administración colombiana, dejan de ser administrados por la iglesia y pasan a ser administrados por las entidades públicas. Esas cosas no se están enseñando y esas cosas, usted se va a Nata de los Caballeros y le van a hablar del Hospital San Juan de Dios. Se va al área de Penonomé, le van a hablar del Hospital San Juan de Dios. En todas las provincias teníamos un hospital, pero no se habla sobre la historia de los hospitales y las enfermedades que habían en determinado lugar, en determinada provincia. Otro libro que les doy a conocer y que es muy bueno, que ayudaría mucho porque, miren, el turismo literario en Panamá no se da. Tenemos mucha gente que le gusta la lectura, pero en cuanto a turismo literario somos bien fríos. Hay mucha gente que nos gusta leer, no le damos la importancia. Entonces, para mí esto sí juega un papel importante porque por lo menos Penonomé, lo que es hay unos barrios allí donde nacieron muchos poetas que han aportado al país y no son tomados en cuenta. Pero bueno, aquí Rodrigo Miró, este librito de Rodrigo Miró, este libro casi nadie lo lee. Esto muy poco se da en las escuelas. Este libro es muy bueno porque dice aquí, por ejemplo, uno de los versos de aquella época, dice: el indio ruin y villano, sin temores y recelo, al piloto sevillano arrancale todo el pelo. ¿Y por qué se dio esto? Porque cuando Cristóbal Colón llega en su cuarto viaje, se le encarga al piloto hacerse cargo de El Quibián. El Quibián era un líder que estaba por lo que es las costas de Veragua, pero en el área del océano, de la costa atlántica, donde estaba Belén. Y él se le escapó.
Entonces, por eso dice ahí, el indio ruin y villano sin temores y recelo, arrancóle, dice, y recelo, al piloto sevillano arrancóle todo el pelo. Se dio un caso también ahí en esa zona en Veraguas, que no se habla en la historia, fue el primer indicio del primer acto de canibalismo. Se dice que ellos fueron rodeados cuando el Quibián se le escapó a los españoles en esa época, eh, se le escapó y reunió todas las tribus indígenas y sitiaron a los españoles, y los españoles no tenían que comer y se empezaron a comer entre ellos. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega a la zona, toma a esos españoles que habían practicado el canibalismo y le manda a poner así una marca, una C en los cachetes, en una parte del cuerpo, de que eran caníbales, para que fueran reconocidos en donde fueran, a la Española o Cuba, que se llamaba la isla, esa isla se llamaba Juana, donde fueran y se regresaban a España, de que eran caníbales. Entonces tú vas a la provincia de Veragua y tú no encuentras una calcomanía del Quibián, tú no encuentras datos históricos, no te encuentras un mapa del recorrido que hizo Cristóbal Colón allí. Ellos fueron un ducado, tampoco encuentras eso. Aquí vemos un verso que fue dedicado a la isla de las Flores, que es la isla de las perlas. Dice, no de la antigua Tetis de riqueza, ni de las ninfas pálidas la sombra, que en los mares australes tiene el hombre, isla de perlas de sin grandeza, rica en la realidad, rica en el nombre. Entonces, nosotros aquí en Panamá podemos hacer una ruta literaria basándonos en los escritores que ha dado cada provincia y podemos vender ese paquete a otros países. Es cierto que no nos van a venir en el primer año unos 2 millones de turistas, pero van a llegar turistas que van a aportar a la literatura nuestra, va a aportar a nuestra culturización, va a animar a nuestros jóvenes a leer y aparte de eso van a dejar un ingreso económico en nuestros hoteles, en nuestras cabañas, en fincas agroturísticas y va a hacer que nuestro país recupere por el amor a la lectura. Esa era la charla que le tenía para hoy. Eh, sí es muy importante, amigos, que cuando estemos nosotros en un lugar, si yo estoy, por ejemplo, vamos a decir un pueblo, lo primero que yo tengo que hacer en ese pueblo es hacer una recopilación histórica de mi pueblo. ¿Quién fue el escritor? ¿Quién fue el poeta? ¿Quién fue el primer alcalde? Y entonces las calles irlas marcando en honor a los fundadores. ¿Qué plantas tengo que son de origen colonial? ¿Qué árboles tengo de origen colonial? Aparte de eso, ¿qué herramientas tengo gracias a los españoles? Que si es una finca agroturística, miren, uno de los grandes problemas que tengo a veces cuando visito una finca es que las personas, el personal del MIDA esto no lo entiende. El personal del MIDA me dice, no, profesor, no le enseñe eso a ellos, enséñale que esto es una granja donde ellos vienen a echarle alimentos a los animalitos y a compartir de la naturaleza. Solamente eso es lo que ellos me dicen, y yo no, eso no puede ser porque es muy básico. Y a la finca hay que darle un valor, y ese valor se le empieza a dar desde el suelo, desde el estudio del suelo, porque somos un país que ha tenido una historia geológica y hay que hacer un estudio del suelo. El campesino puede ser muy eh, pobrecito, pero ha creído en el turismo, ha creído en el agroturismo y entonces hay que darle las herramientas para que él dé un tour de por lo menos unas 2, 3 horas y que el resto del día el visitante pueda pasarla en compañía y disfrutando de otras actividades. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país. Somos muy básicos, muy sencillos. Nos hemos olvidado de que mientras más información tenemos a mano, es más importante para, para los turistas. Así que espero que le haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, Edelmis, buenas tardes. Excelente tu exposición, una retrospectiva histórica bastante interesante. Creo que aterrizaste en el punto de que vamos a sitio turístico y no tenemos información muy detallada del lugar donde estamos, principalmente en las áreas donde hay muchos elementos de patrimonio histórico Correcto. como cultural y geográfico. Bien, si hay una pregunta del colega Joel Barahona, hasta el momento es la única pregunta que tenemos, pienso que todavía están asimilando
tus conceptos, tus explicaciones. Dame un segundito. ¿De qué forma se podría promover este tipo de turismo? El religioso, el de literatura, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se podría promover? A las empresas turísticas de tal manera que el operador vea cómo promover este tipo de turismo que también es rentable. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros tenemos clubes de lectura. En las provincias eso existen, los clubes o los grupos de lectura. Ellos son los mejores. Uno de los problemas, perdón, uno de los inconvenientes que tenemos es que nuestros jóvenes están leyendo libros de otros países y no los de los nuestros. No están leyendo nuestros libros y eso, pues, sí, un momento, es que llegó un señor. Eso no